Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, estamos con ustedes una vez más para compartir el estudio de la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Es el propósito de Radio Amanecer en Estudio, ponernos en contacto con las Sagradas Escrituras. Esta es una semana de gran bendición. Continuamos con ustedes con un tema titulado, en sentido general, Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en esta lección número 8, acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo viciado por sus deseos engañosos, renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, los versículos del 22 hasta el 24, es el texto bíblico que nos está sirviendo de fundamento durante toda esta semana. Avanzamos en la semana y para el día de hoy estaremos estudiando un cambio de ropa dramático. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Traiga su Biblia, su guía de estudio, siempre bajo la inspiración y la conducción del Espíritu Santo. Vamos a estudiar este importantísimo tema, un cambio de ropa dramático. Está con nosotros aquí en cabina el pastor Sergio Rubio. A él saludamos como cada día en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted y también para su esposa y el resto de su familia. También queremos extender este saludo a toda la audiencia de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, que están allí siempre atentos para este estudio, los de aquí en el país y también los de allá, que nos escuchan en otras partes del mundo. Que el Espíritu Santo pueda ser con cada uno de ustedes y les invitamos también a que tengamos una palabra de oración para que el Espíritu Santo nos siga guiando en este día. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por esta gran bendición de estudiar tu palabra. Que el Espíritu Santo acompañe a cada una de las personas que estamos involucrados en este estudio y que tu Santo Espíritu nos siga guiando hasta aquel gran día cuando Cristo Jesús nos vestirá de blanco, nos vestirá de ropa nueva en aquel gran día y en aquel gran lugar que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Gracias te damos, oh Dios, y lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar en la carta de Pablo a los creyentes de Éfeso, en el capítulo 4, los versículos del 20 al 24. Hay una interesante que trata el apóstol Pablo, de manera central, tiene que ver con un cambio de vida, ajustándonos precisamente a lo que es el título de la lección para el día de hoy, un cambio de ropa dramático. A esto se está refiriendo el apóstol Pablo, no a que ahora el amigo que nos escucha, que posiblemente se está estrenando algún traje, alguna ropa, tiene que cambiarla dramáticamente. Más bien tiene que ver con elementos espirituales. Por eso, nosotros quisiéramos poner como base para el estudio esta declaración, la cita de inicio que tenemos en Efesios 4, 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia
y en santidad de la verdad. Aquí, pastor, es evidente que el apóstol Pablo, enterado de alguna situación posiblemente que estaban viviendo los creyentes de allí de Éfeso, está recordando lo que ellos aprendieron acerca de la vida de Cristo. Y está haciendo, yo diría, un reproche, un consejo sano, para que la gente pudiese volver de nuevo a lo que es el Evangelio operando en la vida del ser humano, porque nos está hablando acerca de elementos que tienen que ver con renovación. Es difícil que una persona que conozca a Cristo empiece a caminar de nuevo en los caminos del pasado, porque los resultados en la vida del cristiano o de aquella persona que conoció de Cristo, olvidarse de ese estilo de vida que asumió para volverse de nuevo a las cosas que hacía antes. Y es evidente que aquí el apóstol Pablo está dando un buen consejo a los creyentes de Éfeso. Así es, porque ciertamente el apóstol está trabajando el hombre que se despoja de esa vida antigua, de ese hombre viejo, y también una mujer que se despoja de esa vida antigua que antes llevaba. Y entonces se supone que una persona nueva tiene que vestirse de una ropa nueva, y eso es lo que estamos estudiando en este día, y está usando esta figura aquí de un cambio de ropa dramático, porque si hemos sido cambiados en la vida antigua que antes llevábamos, entonces Jesucristo nos viste de una vestidura nueva para que entonces estemos acordes con su divina y santa voluntad. Y entonces es importante que podamos notar que desde el principio en la vida de una persona, estar cubiertos es de mucha importancia. Tanto nosotros como Dios se da cuenta de esto, y es muy importante que lo podamos enfatizar aquí en este estudio. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron y se cubrieron de vestiduras de hojas de higuera. Y entonces ellos entendían que así estaban bien, o por lo menos sustituían la cubierta que Dios le tenía con su gloria, que le tenía con su gracia, y al perder esa vestimenta espiritual que Dios le tenía, entonces ahora ellos se visten de hojas de higuera. Y cuando Dios los encuentra y ellos son buscados de una manera intencional por Dios, entonces después de explicarles las consecuencias de haber pecado, Dios los vistió con túnicas de piel. Y eso es importante que pues vamos a ver ese cambio, ¿no? Estaban vestidos primero con la gloria de Dios, ahora ellos pecan, se sienten desnudos, se visten de hoja de higuera. Dios entonces comienza a explicar las consecuencias y los viste de pieles de animales. Y entonces cuando vemos que el hijo pródigo también llegó a su casa después de haber pecado, después de haberse alejado del padre y gastar el dinero por allá haciendo las cosas como él entendía, cuando regresó a la casa de su padre, lo primero que el padre dijo fue que lo vistan y le pongan una ropa nueva, porque realmente esa vestimenta vieja que él trajo raída y en condiciones que no estaban aptas para esa gran fiesta que el padre iba a hacer, entonces le pusieron un vestido nuevo. También los redimidos, cuando estemos en la presencia de Dios, Apocalipsis 7:9 dice que seremos vestidos de blanco, lo que quiere decir que la vestimenta es muy importante. Y en este contexto espiritual, Pastor Scrogin, es muy importante que podamos enfatizar que una persona que estaba perdido en el mundo, que vivía por allá haciendo las cosas como le parecía y dándole rienda suelta a los deseos de sus pensamientos, ahora cuando el Evangelio lo trae al plan de salvación, entonces debe estar vestido de ropa nueva, de una mentalidad totalmente nueva, porque ciertamente ahora es una nueva criatura. Pablo vuelve a contar la historia de la conversión de su audiencia. Y es muy importante que nosotros podamos notar este detalle en este estudio,
Entonces, él transmite una idea central aquí en este estudio, un cambio dramático de ropa. Y la idea central se encuentra, como ya hemos leído, en Efesios el capítulo 4 y los versículos 20 al 24, donde dice: más vosotros habéis aprendido así de Cristo, o no habéis aprendido así de Cristo. Es decir, ustedes ahora entraron a una escuela totalmente distinta. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad en la verdad. Entonces, esta idea central que el apóstol Pablo está presentando aquí, podemos resumirla más o menos así: ustedes en la escuela de Cristo han sido enseñados de forma distinta al estilo de vida que antes tenían. Es decir, ustedes vivían por allá en una vida totalmente distinta, totalmente contraria a la voluntad de Dios, y ahora ese ropaje viejo que ustedes tenían por allá, conforme a lo que ustedes pensaban que están bien vestidos, porque cuando uno está en el mundo por allá, Pastor Scrooge, uno cree como que anda bien, ¿verdad? Uh-huh. Y que todas las cosas que uno hace, como que son cosas que agradan. Y ciertamente le agradan a muchas personas las cosas que uno hace cuando está en el mundo. Pero ahora, cuando Cristo Jesús lo trae al Evangelio, ahora debe amar las cosas que antes aborrecía y aborrecer, por supuesto, las cosas que antes amaba. Y en esta línea de pensamiento es que el apóstol Pablo está presentando esta ropa nueva que la persona debe tener. Así como eso es así, que hemos aprendido ahora en la escuela de Cristo distinta, ustedes ahora necesitan adoptar una vida que refleje el amor de Cristo Jesús, o el molde también de Cristo Jesús, por medio de lo que Él ha hecho en la cruz a través de ustedes. Pastor Rubio y amigos oyentes, es importante llamar la atención a la expresión del versículo número 20. Note usted, apreciado amigo: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Uh-huh. Lo que comúnmente uno podría pensar que el texto debía decir de Cristo, tomándolo como ejemplo o modelo. Pero fíjese curiosamente cómo el apóstol Pablo utiliza la expresión a Cristo. Aquí, señores, se presenta un agudo contraste con la vida del pagano. Hemos dicho que el gentil, el pagano, tiene varios dioses, viven en los deseos de la carne, y ahora el apóstol Pablo está recordando con la expresión aprender a Cristo. No se usa en ninguna otra parte conocer a Cristo. Es una expresión más común. Aprender a Cristo no es solo saber algo acerca de Él, porque hay muchas personas que tenemos mucho conocimiento acerca de Cristo. Podemos pasarnos programas enteros hablando de Cristo, porque el conocimiento teórico que hemos adquirido de una manera u otra nos invita a hablar mucho de Cristo. La expresión aprender a Cristo es relacionarse, señores, íntimamente con su ministerio, con su obra de sacerdote, porque en Cristo Jesús se cumplen mucho ministerio. Es sacerdote, profeta, rey, abogado y mediador, y todo eso tenemos nosotros que aprenderlo y saber que en esas fases de sacerdote, profeta, rey, abogado y mediador, Jesús está siempre presente y ha incorporado en la vida cotidiana los beneficios de su obra expiatoria. Cuando Jesús dijo, aprended de mí en Mateo 11:29, estaba presentando a sí mismo como el ejemplo, no como el gran maestro, sino como el objeto único de nuestra fe y conocimiento. De ahí el fuerte énfasis que el apóstol Pablo está utilizando esa expresión. Vamos a refrescar la mente. Cuando nosotros queremos tener a alguien como modelo y queremos aprender
de Él, utilizamos siempre la expresión de Él. Aquí el apóstol Pablo está hablando de cosas todavía mucho mayores. Quiere que veamos a Cristo como el sacerdote, como el profeta, como el rey, como ese abogado y mediador, y que podamos incorporarlo a Él en todo lo que hacemos diariamente. De ahí que la expresión cobra mucho valor cuando en Efesios capítulo 4, verso 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Correctamente, es decir que ahora es el molde de Cristo que la persona debe exhibir en su propia vida, y para que esta realidad sea efectiva en el creyente, nosotros todos, las personas que hemos creído en Cristo Jesús, ahora debemos tener algunos puntos muy claros para que esa experiencia viviente en Cristo Jesús sea una realidad también en nuestras vidas. En primer lugar, necesitamos mantener una conexión viviente con Cristo y de una manera continua, como lo expresa el Evangelio según San Juan, el capítulo 15 y el versículo 4, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta vinculación tiene que ser una vinculación real, Pastor Scrooge. No puede ser un asunto temporal, no puede ser un asunto tampoco imitado. Tiene que ser una vinculación real, que Cristo esté en nosotros y nosotros estemos en Cristo de manera permanente, para que ese molde pueda entonces ser una realidad en nuestras propias vidas. Y como usted estaba puntualizando, pastor, que no es aprender solamente de Cristo, sino aprender a Cristo Jesús. Es decir, estar inmersos en esa vida que Él nos ha dado. En segundo lugar, entonces, para que esta cosa pueda avanzar, debe ser en 3 procesos, como lo presenta aquí. Despojarse o quitarse de encima la antigua forma de vivir, como lo dice en el versículo 22 del capítulo 4 de Génesis, de tal manera que nosotros necesitamos estar despojados, es decir, esa vida antigua que nosotros antes llevábamos tiene que darle paso a una vida nueva en Cristo Jesús. Y esto debe ser de manera consciente, y por supuesto que hay que luchar con la vida antigua. Por eso nosotros mismos necesitamos estar bien anclados en el Evangelio, y por eso yo hago un énfasis muy fuerte aquí, pastor. Cuando estamos enseñando el Evangelio a las personas, debemos durar mucho tiempo para enseñarle a la gente esta vinculación con Cristo, porque siento que algunas veces nosotros como que pasamos muy rápido a otros temas, es decir, que pasamos a temas de lo que las personas tienen que hacer, cuando realmente necesitamos durar mucho tiempo, no en lo que las personas tienen que hacer, sino en lo que Cristo ha hecho por esas personas, de tal manera que ellos puedan entender que es un cambio radical de vida que se necesita para el cristiano, no una simple imitación o ser miembro solamente de una iglesia. O sea, que se necesita ahora entender que el Evangelio es un cambio radical en la vida, y que ese cambio debe verse reflejado en las personas también que nos contemplan a nosotros y que nos juzgan, y que sea para bien o sea para mal que nos juzguen, pero tienen que ver que los hechos en nuestra propia vida tienen que ser incontrovertibles y que tienen que estar en armonía con la voluntad de Dios. Cuando uno se pone en contacto con los idiomas originales, puede ver muchas cosas que quizás en esa traducción que se hace al español posiblemente no le estamos viendo. El término, esa manera de vivir para referirse al pasado, tiene que ver con una conducta. Y esa conducta tiene que ver con el comportamiento y el proceder. ¿Cómo nos comportamos nosotros en la sociedad? A veces hay personas que observan la forma en que nosotros como cristianos nos comportamos. Posiblemente el apóstol Pablo está recordando a los creyentes que su comportamiento y su forma de ser, su proceder, tienen que dar testimonio acerca de lo que Jesús ya ha hecho en su vida. La antigua manera de vivir se está refiriendo a despojarnos de una vez y para siempre
de la antigua naturaleza pecaminosa y no debemos nunca, jamás, volver a recibirla, sino revestirnos de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. El manto de justicia debe reemplazar a los trapos de inmundicia de la justicia propia. Y cuando nosotros, pastor, estamos hablando de un viejo hombre, de una vieja manera de vivir, tenemos que recordar esa misma declaración ya que el apóstol Pablo hace, si no mal recuerdo, en Primera de Corintios, cuando dice que el que está en Cristo es una nueva creación. Es decir, el apóstol Pablo está tratando de hacer una conexión de lo que enseña el libro de Génesis cuando habla acerca de Adán. Antes de la entrada del pecado, recibimos a Cristo, ejemplificamos a Cristo y estamos viviendo como que si nunca hemos pecado. Por eso habla acerca del viejo hombre para decir que es una expresión más que los viejos hábitos, incluye la transformación de la mente, la naturaleza humana en donde se origina todo acto, todo pensamiento. El hombre viejo ha muerto y no debería jamás en la vida permitírsela volver a vivir. El énfasis que el apóstol Pablo está haciendo en esa cita que estamos compartiendo con ustedes es esa. La vieja naturaleza de pecado, el viejo hombre tiene que desaparecer y entonces empezar a vivir con Cristo como que si nunca hubiésemos pecado. Las personas generalmente entienden que ellos deben cambiar antes de venir a Cristo Jesús, y esa es una idea que nosotros la desalentamos totalmente. La persona debe venir como está y depositarse en las manos de Cristo Jesús, creer en aquel que prepara, en aquel que salva a las personas. Entonces el Espíritu Santo comienza a hacer un trabajo desde adentro hacia afuera, de tal manera que es una transformación paso por paso que el Espíritu Santo va realizando en la vida de la persona. Entonces, de esa manera es que podemos vestirnos del nuevo hombre, formado a la imagen de Cristo Jesús, y entonces seguir avanzando hasta aquel día cuando Cristo Jesús venga, que nos transforme de manera total para entonces vivir en el reino de los cielos. ¿Es real lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de la renovación? Renovaos. Es bien conocido por nosotros que el pecado es un intruso. El pecado destruye lo que es la pureza original del hombre, y a pesar de los siglos de degradación que han transcurrido, señores, el hombre aún puede y muestra todavía algunos rasgos de la creación original de Dios, pero por medio de la obra del Espíritu Santo que usted está haciendo mención, es como se produce el nuevo nacimiento y la santificación. De ahí que el viejo hombre puede ser creado de nuevo a la semejanza de Cristo. Cada persona, cada familia humana, hay una profunda grieta que solo puede ser cerrada por el poder y la influencia restauradora del Señor Jesucristo, y mediante el Espíritu Santo esa renovación tiene que ver con un cambio profundo. No es un cambio superficial de opinión o aceptación de un nuevo concepto en torno a la doctrina. Usted puede escuchar que nosotros podemos hacer varias exposiciones acerca de la doctrina y entonces ya mentalmente dice, bueno, es así. Se trata de un cambio profundo que debe afectar la naturaleza de la mente y de los principios que la gobiernan. Por eso, tomando como punto de referencia el autor de la guía de estudio, habla acerca del ropaje que existía en la antigüedad, y Pablo, utilizando ese tipo de túnica que tenía la persona en aquel entonces, quiere ilustrar, tomando como punto de referencia la ropa, para que se dé cuenta el ser humano que en realidad, más que un cambio de ropa, se necesita un cambio profundo en nuestra manera de ser, de pensar y de actuar. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Correctamente. Entonces nosotros, como creyentes, no tenemos que afanarnos tanto, porque nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Necesitamos estar en las manos del Dios Todopoderoso para que este nuevo modelo
creados según Cristo, como dice el versículo 24 del capítulo 4 de Efesios, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces note que es un hombre nuevo, creado al estilo de Dios, y entonces Dios que hace ese trabajo, y es un milagro muy poderoso, como ya lo hemos señalado, este cambio que debe efectuarse en la vida de las personas. Entonces Dios nos cambia esas vestiduras del pecado, que deben ser quitadas totalmente de nuestras vidas, esas vestiduras, como lo dice el Salmo 73, versículo 6, que muchos antes estábamos vestidos de esas vestiduras viejas, entonces debe ser cambiada. Por lo tanto, la soberbia los carcome, dice el Salmo 73, 6, se cubren con vestido de violencia. Entonces, esa vestidura vieja, esa vestidura de violencia, esa vestidura que no armoniza con la voluntad de Dios y que incluso daña a las personas que están cercanos a nosotros, entonces tienen que ser cambiadas, y eso es un milagro de Dios, es la obra de Dios, el artista Cristo Jesús haciendo el cambio en nuestras vidas. Y es un cambio, pastor, que lo necesitamos todas las personas, y por eso es muy importante que cada persona pueda entender el Evangelio, que cuando el Señor nos está llamando tenemos que responder de manera oportuna, porque es un trabajo que Dios tiene que hacer en la vida de cada una de las personas, y ese trabajo lleva incluso un tiempo. Por eso Dios ha dicho en su santa palabra que Él no demora en cumplir sus promesas como algunos piensan, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Es decir, pónganse las manos de Cristo Jesús para que Él nos prepare, para que seamos candidatos en el reino de los cielos y para que tengamos esas vestiduras blancas ante el trono de Dios, salvos por toda la eternidad. Así es. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, estamos llegando a la parte final de nuestra entrega de hoy, donde tuvimos el placer de compartir con ustedes un cambio de ropa dramático. Nuestro anhelo y deseo que las bondades de Dios les acompañen. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta lección, que nos ayuda no solamente a ver la parte teórica en torno a comportarnos en esta sociedad. Debemos reflejar a Cristo en nuestras actividades. Esta lección nos ha enseñado y queremos que cada día el Espíritu Santo ponga un deseo en nosotros de renovar nuestro pacto de servicio. Favores que pedimos, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.